Bueno, vamos a continuar con el tema de extracciones seriadas. Vamos a retomar las dos o tres últimas diapositivas del capítulo anterior para hablar de la importancia que tiene el diagnóstico a cualquier edad dentro de la ortodoncia. Habíamos hablado que la ortodoncia en niños prácticamente es muy importante en niños saber la cantidad de apiñamiento que tiene porque depende de la cantidad de apiñamiento y las características faciales es si lo vamos a convertir en un programa de extracciones en serie. Entonces recuerden que por norma oficial, si ustedes van a tomar un pacientito a cualquier edad para hacer un diagnóstico de ortodoncia, tienen que tener su paquete que nos obliga la norma oficial mexicana, que entre ellos van los fotografías extraorales, fotografías intraorales mínimas para poder valorar. Entonces vamos a hacerle su análisis de densión mixta. Recuerden que hay dos tipos de análisis de densión mixta, el predictivo y el radiográfico. Vamos a hacer el análisis predictivo. El primer paso para hacer un análisis de la densión mixta, decíamos que vamos a requerir para hacer el análisis de densión mixta un compás de 2 puntas de metal, y que otra característica que debe tener el compás es que se abra, que aquí no se ve, con una ruedita. Se llaman compases de precisión y que hay de muchas marcas y muchos tipos. Entonces el primer paso para la extracción seriada dice que es medir de manera individual el ancho mesiodistal de cada uno de los centrales inferiores. Esta es la nomenclatura del odontograma: lateral, central, central, lateral, y que los alineemos. Entonces, mediremos el central, rectificamos que su homólogo mida lo mismo. Si hay diferencia, registramos las dos medidas en la tarjeta del tratamiento donde llevamos todos los procedimientos mes a mes. Entonces, con esa compás vamos a hacer dos perforaciones que equivalen al central de un lado y al central del otro lado. Después mido el lateral, checo que el lateral homólogo mida lo mismo y lo registro en el mismo orden que están en la boca. Entonces aquí está la medida de un lateral, un central, el otro central y el otro lateral. Y ya están alineados aquí porque esto lo hice en línea recta. Este paso es muy importante porque después de aquí voy a saber cuánto espacio van a consumir cuando estos dientes estén derechos por 2 cuadrantes. El segundo paso es pasar esta alineación a la boca o su representación, que son los modelos de estudio. ¿Se acuerdan que en el paso 1 ya tengo mis dientes alineados? Entonces yo sé que esta es la línea media y esta es la cara distal hacia un lado de los dos dientes alineados, que es igual para los 2 cuadrantes. Entonces con mi compás me voy a ir con esta medida a los modelos de estudio y voy a poner la punta de uno de los lados del compás exactamente en la línea media. En la línea media dental, no importa si esta línea media está desviada o no, tiene que ser en la línea media dental porque el apiñamiento nos lo va a dar por cuadrantes. Entonces una punta en la línea media y la otra punta sobre el hueso basal. Entonces quiere decir que aquí donde está este hueso basal voy a hacer una marca con un lápiz o con mi plumón. Quiere decir que este espacio lo va a consumir este lateral cuando esté enderezado al 100%. Esto se llama alinearlo en la boca. Este es un cuadrante. Del otro cuadrante observen que la punta única está en la línea media dental y la otra parte con la cara distal del 2 alineado. O sea, cuando estos dientes estén bien derechos van a consumir este pequeño espacio. A donde llega hago una muesca, ¿sí? Entonces este es el paso 2, que significa alinearlos en la boca. El paso 3 es conocer cuánto suman estos 4 dientes. Lo hago con una reglita y vemos que aproximadamente 26 milímetros. Esos 26 milímetros me va a servir para después poder consultar la tabla de predicción. Y esta tabla de predicción, que tiene muchos porcentajes de exactitud, el mismo autor, que es el doctor Moyers,
nos recomienda que la consultemos al 75%. ¿Por qué al 75%? Pues porque tenemos que tomar en cuenta otros factores para saber si el caso lo convertimos en extracciones seriadas o no. Entonces quiere decir que vamos a buscar en el renglón del 75% y la suma del ancho de nuestros dientes, y eso nos va a dar el tamaño futuro de los dientes que no están en boca, que es el canino, el primer premolar y el segundo premolar. Entonces, esta tabla es una tabla, decíamos, de predicción. Entonces, el autor nos dice que al 75%. Entonces, yo tengo que bisectar. En esta tabla, observen que están la suma de nuestros 4 dientes. Decíamos que nuestros dientes midieron, ¿cuánto? 26. Ah, caray, pero esta tabla nomás llega hasta el 25. Bueno, no hay problema. Yo me voy al 75%. Y ven que esta tabla es muy fácil de acumularla o de aprenderla de memoria. Porque vean, decimos que si el ancho mesiodistal de mis dientes es 21, el punto de arranque en este es 21. Entonces, si 21 suman los dientes, 21 es la predicción. Y después abajo va aumentando por cada unidad de punto 6 en punto 6. Quiere decir que a punto 5 le equivalen 3 décimas. 21, 21.3, 21.6, 21.9, 22.2, 22.5, 22.8, 23.1, 23.4. ¿Qué sigue? Para 25 y medio sería 23.7 y para 26, 24. ¿Sí? Entonces quiere decir que la predicción para mis dientes es de 24. Ahora el paso siguiente dice que yo tengo que conocer de cuánto espacio dispongo para mis dientes futuros. Y eso lo vamos a hacer en los modelos. Dice, marcando de la cara distal del 2 alineado, que fue la muesca que puse, resultado del paso 2, a la cara mesial del 6. Entonces vean con el compás, una punta la pongo en la muesca que hice en el paso 2 y el otro en la cara mesial del 6 por los 2 cuadrantes. Y observen que es un caso simétrico. Dispongo de 20 milímetros para mis dientes futuros en los 2 cuadrantes. El paso 6 ahora es saber la diferencia de la predicción contra el espacio disponible. Cuando la gente es joven y para que no se hagan bolas, decimos que a la predicción le pongan que son niños. La predicción son niños. Y acuérdense que si nuestro ancho era de 26, voy a tener 24 niños. Y que al espacio disponible le pongan manzanas, porque entonces para mí es muy fácil saber cuándo el resultado es positivo o cuándo el resultado es negativo. Si digo que tengo 24 niños y nada más 20 manzanas, automáticamente sé que me están faltando manzanas. Quiere decir que el apiñamiento siempre es negativo. Pero si no lo hacen de esta manera, se van a hacer pelotas de cuándo el análisis puede ser positivo o cuándo pueda ser negativo. Entonces, a la predicción siempre, que es lo seguro que tienen, son sus niños y el espacio disponible es igual a manzanas. Entonces, yo sé que me faltan 4 milímetros por cada cuadrante y apenas voy en el paso 6. El paso 7 dice que es sumar el ajuste mesial de los molares. Y vamos a recordarles que en parte del curso, en el 1 o en el 2, decíamos que hay un fenómeno en la ortodoncia que muchos ortodoncistas conocemos como ajuste mesial de los molares. Y que este ajuste mesial de los molares equivale a menos 1.7 milímetros por cuadrante. Quiere decir que cuando se cambien estos molares deciduos por los premolares, aquí va a haber un espacio remanente. Y que este espacio remanente es como la manzana de la discordia, porque muchos autores dicen que es un espacio libre, que es el freeway. Para muchos ortodoncistas este espacio es de ajuste mesial. Esto es lo que va a hacer que este molar que habíamos dicho que es normal en la mayoría de los casos que erupciona en clase 2 de punto a punta, se convierte en clase 1 cuando ocupe este espacio. Entonces, aquí está. Eso es para recordarles por qué es una cantidad negativa. Entonces, hasta el paso 6 ya tengo una cantidad negativa y le agrego otra cantidad negativa,
mi resultado es que tengo una cantidad negativa muy grande. 5.7 por cuadrante y 5.7 por cuadrante del opuesto, tengo 11.4 milímetros. Y decíamos que hay que hacer los dos análisis y que deban de ser congruentes. Que de los dos análisis, decíamos, el radiográfico siempre es bastante más exacto. Son igual 7 pasos, las diferencias son los 3 primeros pasos. El primer paso para hacer un análisis radiográfico es tomar radiografías de niño, ojo, radiografías de infante, que son pequeñitas, que entran perfectamente adosadas a los molarcitos y que la imagen es bastante fiable, y tengo que tener 2 o 3 radiografías en las que yo pueda ver mesiodistalmente los dientes que voy a despejar, que es el segundo premolar, el primero y el canino. Entonces, primer paso, dice que hay que tener radiografías en la que aparezcan nuestros dientes que quiero despejar. No se puede hacer sobre la radiografía panorámica, tiene que ser sobre radiografías infantiles, ni siquiera radiografías de adultos, radiografías infantiles. El segundo paso del análisis radiográfico es tener un modelo de estudio, que igual ya lo teníamos para el otro análisis y que lo tenemos en el paquete ortodóntico. Este modelo me va a servir para hacer una regla de 3 en base a tener con qué comparar las medidas radiográficas contra lo normal. Y el tercer paso es medir la distorsión radiográfica que puedan presentar, y eso es haciendo una regla de 3. El planteamiento para hacer la regla de 3 está aquí, y este planteamiento de la regla de 3 lo vamos a repetir para despejar el 4 y para despejar el canino. Si es para despejar el 5, idealmente lo haremos con su diente temporal, que es el segundo molar deciduo. Entonces sería la fórmula para poder desplegar mi regla de 3. Decimos que si el E en la radiografía es al E en el modelo, el 5 radiográfico va a tener un tamaño X en boca. En este caso X es la incógnita y en este caso X equivale al segundo premolar. Vamos a recordar que para hacer una regla de 3 simple hay que multiplicar los valores internos y dividirlo entre el extremo para poder despejar X. Entonces ahora vamos a sustituir en la realidad esta fórmula y decíamos que si el E en la radiografía, que lo estamos midiendo, alcanzan ustedes a ver aquí las puntas del compás, con el mismo compás que hicimos el otro, dijimos si el E en la radiografía que mide 10 es al mismo E en la realidad o en la boca que mide 10.5, el 5 radiográfico que mide 9 va a ser AX en boca. Ahora vamos a sustituir estos valores en nuestra fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, esta fue la fórmula que despejamos. Nos quiere decir que 10.5 es lo que midió el E en la radiografía. Este E en el modelo, en la realidad, mide 10, como 9 es lo que midió el segundo premolar radiográfico y X es la incógnita. Entonces quiere decir que para hacer nuestra regla de 3 tendremos que multiplicar 9 por 10 entre 10.5 y nos va a dar 8.5. ¿Qué es 8.5? El valor exacto del segundo premolar inferior para los dos cuadrantes. Vamos ahora de la misma manera a despejar el segundo premolar, el primer premolar. Para despejar el primer premolar, este sería nuestro planteamiento, que si el D en la radiografía es al D en el modelo, 4 radiográfico va a ser a la incógnita en boca. En este caso vamos a despejar el valor real del primer premolar inferior. Y entonces aquí vamos a sustituir nuestra fórmula. Decíamos que si el D en la radiografía que mide 8 algo es al D
en el modelo que mide 8 algo va a ser al valor de radiográfico del 4 que mide 9. Entonces ya tengo los tres valores reales, ya los puedo sustituir en la fórmula y me va a arrojar el tamaño real del primer premolar. Y entonces aquí decimos que 8.25 fue lo que midió el D en la radiografía, como 8.5 fue lo que midió el D en el modelo, 9 es lo que midió el 4 en radiografía, X va a ser el valor real de mi primer premolar. Y vean cómo es un premolar grande, 9.27 milímetros de ancho mesiodistal en este paciente. Y ahora nos falta despejar el ancho mesiodistal del canino, el ancho real, quitando la distorsión radiográfica. ¿Cuál es el planteamiento? Lo podemos hacer con el diente que esté más próximo o más claro en la radiografía, que idealmente sería hacerlo con el canino temporal para despejar el canino permanente. Pero si ya se exfolió o lo quitó el dentista, lo haremos con el diente más cercano que yo vea mesiodistal, que en este caso es el 2 en la radiografía, va a ser al 2 en el modelo, como en el tamaño del 3 radiográfico va a ser al tamaño verdadero en boca. Entonces estamos midiendo aquí el 2 radiográfico que mide 6,5, como el 2 en el modelo que mide 6,5, como el ancho mesiodistal del 3 radiográfico que mide 8. Vamos a sustituir estos valores en nuestra regla de 3 y nos está diciendo que el ancho de nuestro canino es de 8 milímetros. Entonces ya tengo los tres valores de mis tres piezas a despejar, el valor exacto, no estadístico ni promedio en otra gente, específico para este pacientito. Entonces la suma de estos tres dientes, ¿se acuerdan? El segundo premolar 8,5, el primer premolar muy ancho 9,27, el canino 8, eso nos arroja un total de 27,75 del tamaño real. Ahora estos van a ser mis niños. Ahora estos niños los tengo que comparar contra las manzanas que me van a dar. Las manzanas que me van a dar es el espacio residual que lo voy a medir de la cara distal del 2 alineado a la cara mesial del 6. Entonces, aquí dice que tengo que medir de la cara mesial del 6 a la cara distal del 2 alineado, que esto lo había hecho desde el otro análisis, y vamos a recordar que nada más disponía de 20 milímetros por cada cuadrante. Ahora vamos a hacer el paso 6, que significa hacer la diferencia de los dos pasos anteriores, o sea, cuántos niños tengo y cuántas manzanas tengo. Entonces, acuérdense que decíamos que ahora tengo 25 niños, los 25 niños equivalen al tamaño real del canino, primer premolar y segundo premolar, van a sumar 25.77 milímetros, pero que mis manzanas o mi espacio disponible son de 20 milímetros por cuadrante. Entonces quiere decir que en realidad aquí llevo un apiñamiento real de 5,77 por cuadrante y me falta el paso 7. Entonces hasta aquí llevamos 11,54 de apiñamiento. Y el paso 7, al igual que en el otro análisis, en el predictivo, es lo mismo, es agregar el ajuste mesial de molares, que es a nuestro primer resultado, sumarle una cantidad, al primer resultado, sumarle una cantidad negativa, hace que esta cantidad negativa se convierta en una cantidad negativa más grande. Entonces, en el caso específico de esta pequeñita, tengo prácticamente 15 milímetros de apiñamiento. Imagínense la gente que mueve dientes, ¿de dónde va a sacar 15 milímetros de apiñamiento sin hacer extracciones? Que hay gente que además lo hace, ¿sí? En nuestro caso, este resultado que es de apiñamiento muy negativo hace que nuestro pensamiento sea de decir este es un caso ideal para las extracciones en serie. Entonces, ese resultado está aquí.
Vamos a darle un zoom. Entonces vamos a darle un zoom para que ustedes vean donde en la historia clínica dice el apiñamiento, porque podemos tener maloclusiones espaciadas. El apiñamiento maxilar es de 7, pero el de abajo, que es el importante para el diagnóstico en ortodoncia, es de 15 milímetros. Entonces vamos a ver que ahorita cómo se desarrolla, pero prácticamente esto nos hace inclinar la balanza. Entonces poner aquí todo un programa de extracción seriada, que es el tema que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces aquí dice, lo vamos a ver posteriormente, que tiene que empezar con un arco facial de extracciones, un arco facial extraoral con una fracción combinada, y que el paso 2 es quitar los 4 caninos temporales. Esta es la nomenclatura de la FDI por cuadrantes en temporales. El tercer paso, quizás 6 meses después de estos, dice que es quitar ahora los 4 primeros molares temporales, que después, quizás estamos hablando de lo que va a suceder hasta dentro de 1 año y medio, 2, dice que es quitar los 4 primeros premolares cuando erupcionen. Después de eso hay que armar al paciente, hay que retenerlo, que tiene que terminar en clase 1 y que vamos a terminar con valorar los 8.